Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mucha lluvia sobre la ciudad de Buenos Aires, las 7 en punto. Buenas tardes, Ana Cecilia. Buenas tardes, Mauro. Nuevo horario, semana intensa. Ya arranca un lunes con mucha información. Muy intensa la semana y nosotros vamos a arrancar escuchando el testimonio de alguien que hace mucho no habla, que hace exactamente un año, un día como hoy, pero exactamente hace un año, era detenido. La consideración en la que coincidimos muchos es que su detención fue arbitraria. Hay una condena sobre él, hay una condena que tiene, por supuesto, instancias de apelación, pero lamentablemente en este país, en una Argentina que la justicia todavía no termina de ser tal, hay presos, hay detenidos en condiciones como las que se encuentra hoy Amado Vudú. Lo tenemos en línea, en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos, por llamarnos en este caso. Recordale a los que nos están escuchando dónde estás exactamente hace un año. Bueno, ahora estoy en la Unidad Penal 31 de Seiza, donde, bueno, ustedes les agradezco mucho que estén recordando y la posibilidad de transmitirle al pueblo argentino lo que nos sucede, pero la primera detención fue en noviembre del año 2017, ya 3 veces fuimos detenidos por esta misma causa, lo que te imaginás la seriedad con que se maneja parte de la justicia en la República Argentina, ¿no? Este último periodo, ciertamente vos lo recordás, vos habías estado detenido con anterioridad, habías sido liberado y luego fuiste nuevamente detenido. ¿Desde hace un año estás allí en Ezeiza? Sí, primero estaba en la Unidad Penal 1, que es un mecanismo que usó Macri para hacer la máxima estigmatización posible. Nos pusieron en una cárcel de máxima seguridad en la zona de castigo y después, bueno, nos trasladaron acá a la Unidad 31, donde es una cárcel de seguridad media. Entonces es una situación más acorde al segmento de población que no es violento y no tiene intención de escaparse. ¿Te imaginás que yo siempre estuve a derecho, siempre me presenté ante el sistema de administración de leyes de Argentina, que algunos llaman justicia, y siempre mi intención es seguir dando la cara y diciendo la verdad a todos mis compatriotas. Acabas de decir sistema de administración de leyes que algunos llaman justicia. ¿Para vos en la Argentina no hay justicia? Está claro, ya no se le escapa a nadie, ¿no? Que hay un sistema que ahora llaman lawfare, que es un nombre inglés, pero que implica utilizar parte de la justicia para la persecución política. Para la persecución política que, más allá de que tiene lugar sobre personas, como es mi caso, como son otros casos, lo que tiende es a ser un mecanismo para la opresión popular, para perseguir a aquellos que toman medidas en contra del pueblo, o para aquellos que pelean por las ideas favorables al pueblo, porque fíjate que siempre son del mismo lado los que son perseguidos por la justicia, y la principal, yo te diría, personalidad política de la República Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, no solo lo sufre, sino que lo denunció y se lo dijo en la cara a los jueces cuando le dijo: ustedes ya tienen la condena escrita. Entonces, esta es una situación que además hay que verla en términos continentales, porque se ha utilizado en muchos países. No es algo que, los loquitos de Argentina decimos que hay una persecución. Lo vemos en el caso de Lula, lo vemos en otros países donde hay una persecución a través del sistema judicial para acallar a la política, para doblegar a la política, para no permitir que las causas populares que son tan sencillas como que haya puestos de trabajo, que los salarios valgan la pena, que las jubilaciones vayan mejorando, que haya una industria nacional. Todo esto es lo que se persiguió con el sistema que hoy se denomina lawfare y que, bueno, el presidente de la Nación puso tan claro en su discurso inaugural en el Congreso de la Nación, ¿no? Exacto. Sí, Amado, buenas tardes. Antes que nos adentremos en tu causa y en otras cuestiones, no me quiero ir de las condiciones de detención. Recién mencionaste de la zona de castigo como primera instancia de detención, y en una entrevista que diste a fines de año en el programa en la radio El Destape, mencionaste hiciste como un mea culpa, ¿no?, desde tu lugar político, de que no se
se había prestado la suficiente atención a la población carcelaria. Hoy están en emergencia carcelaria todo el sistema penitenciario. ¿Qué reflexiona al respecto, no? Sí, la reflexión principal es que este es un sistema que está perimido, que le ha demostrado a la sociedad que no le da respuestas, porque llevamos 400 o 500 años que se mete gente presa y las situaciones que supuestamente se pretende resolver, como la reinserción de las personas en sus familias, no se logra. O sea que este método ha demostrado que es un fracaso. Dicho esto, te diría que la política ha mirado para otro lado y no ha trabajado sobre los presos y sus familias en la posibilidad real de reinserción. Te doy un ejemplo. Cuando una persona va presa, y estoy pensando en chicas y chicos jóvenes, población común. en la población total del sistema carcelario, el Estado le da un certificado de reincidencia con el cual nunca más pueden conseguir un trabajo. Claro. Y yo creo que la obligación del Estado sería justamente que estas personas pudieran tener un trabajo para colaborar con la reinserción en su vida. Claro está que un sistema como el de Macri, que lo que hizo fue destruir puestos de trabajo, poco puede importarle lo que pasa en las cárceles, y yo creo que el eslogan era que se pudran en la cárcel. Sí, la patria de la preventiva, ¿no? Bueno, pero tal es así que hasta el propio sistema penitenciario federal, que no hay que olvidarse que quienes prestan funciones acá son trabajadoras y trabajadores también, que sus condiciones fueron muy deterioradas durante la época de Macri, que no tenían los insumos, no tenían combustible, todo empeoró. Entonces, imagínate, en un ambiente de encierro, en un ambiente, digamos, de violencia contenida, en un ambiente donde se tendría que trabajar para la reinserción, bueno, esto lejos de ser una entidad que colabora a la mejora de la sociedad, en manos de personas como en la época de Macri, se convierte en un factor más de disolución social, ¿no? De los presos y de sus familias, que sufren más que los presos. Sí. Vudú, buenas tardes. Hay una situación nueva que se generó en torno a la causa por la que usted está detenido, que tiene que ver con una información que publicó el colega Ali Lijadad en torno a la situación de arrepentido de Alejandro Van den Broele. Esa información indica que Alejandro Van den Broele, a cambio de su testimonio o como compensación por su incorporación al programa de testigos protegidos, se le pagó 1,5 millones de pesos para que pusiera un emprendimiento, un hotel boutique en Mendoza. ¿Cómo juega esa situación nueva de alguien que fue condenado junto con usted en la causa Chicone respecto de su condena? A mí me parece que, como le gusta decir a los comunicadores de los medios hegemónicos, en un país serio esto ya hubiera desbaratado toda la causa y por lo menos se estaría volviendo a la instrucción, porque la verdad que realmente se demostró que el gobierno de Macri le pagaba a testigos para que dijeran lo que ellos querían que dijeran, y con esto se metía presa y se condenaba gente. Pero ¿y cómo eso no pasó, Amado, entonces? ¿Qué no pasó? ¿No volvieron atrás, entonces, después de este brulote que se descubrió? Y la verdad que no, la verdad que la justicia está como si nada hubiera pasado. No, y déjenme contarles a ambos que no solo no se volvió atrás, sino que la semana pasada el Tribunal Oral Federal número 4, que es el que condenó, entre otros, a Amado Vudú, rechazó revisar la situación generada a partir de que se conociera el dato de lo que le habían pagado a Van den Broele. Sí. Y hay una situación adicional que es curiosa, que es que ese fallo reconoce que la condena, entre otros de Amado Vudú, no está firme. Sin embargo, Vudú está cumpliendo la condena, no está en prisión preventiva. Es decir, está cumpliendo una condena que todavía no está firme, lo cual es como un oxímoron, es como una contradicción en sí misma. Esto es la demostración de cómo se ha usado. Mirá, le pagaron a una persona para que diga cosas que son un invento, como pasó en tantas causas, ¿no? Porque yo lo puedo constatar en mi propia persona, pero esto ha ido pasando cuando uno mira los peritos de la causa 11, cuando uno mira lo de Fariña, cuando uno mira los juicios contra Cristina, cuando empezamos a ver todo lo que hay atrás de cada detención, que van desde el pedido de la Embajada de Estados Unidos que detengan a Luis Delía, hasta el uso de testigos y peritos pagados por el gobierno,
te demuestra que hubo un plan sistemático para perseguir y utilizar a la justicia. En el caso mío, el agravante es que Macri, al juez que me condenó y me puso preso el mismo día, que se llama el señor Bertuzzi, a ese señor Macri por decreto lo ascendió a la Cámara Federal. Los pares de la Cámara Federal no lo quisieron recibir, escribieron una nota pública, no es que lo decían en los pasillos, presentaron una nota pública para que a Bertuzzi no lo ascendieran. Macri lo ascendió por decreto igual. Este tipo cobró un cargo para condenarme a mí. A ver, si me queda claro, porque vos y Néstor, que conocen muy bien la causa, vos porque sos el damnificado directo y Néstor porque es uno de los mejores periodistas judiciales de la Argentina, tal vez esto queda como flotando. Vos lo que estás diciendo, y quedaría claramente probado, es que el gobierno de Macri le pagó al principal testigo y luego le pagó con un cargo ascendiéndolo al juez. Al presidente del tribunal. Exactamente. Y vos fijate que esta situación Macri lo hacía por decreto, no es que ganó un concurso, no, el hombre firmaba el decreto y iba para adelante. Y así funcionó. Y te voy a agregar un dato que todavía no se dijo. A ver. A Van der Lule, en la investigación del IJALAD, surge con claridad que hay un mail donde dice, en otras palabras, pero para que quede claro, libérenle el pago a Van der Lule porque Vudú ya está preso. ¿Está bien? O sea que está clarito que le pagaron. Es insólito. No, aparte cronológicamente, ¿no? Las fechas también denotan eso, ¿no? Exactamente. Entonces, pero fíjate algo más que pasó inadvertido. En los últimos días que se hundía el Titanic de Macri, a las corridas y a las apuradas, el presidente trató de cambiar el lugar donde están los testigos protegidos. ¿Por qué hizo esto? Porque no quería que aparecieran estos expedientes como el de Van der Lule y van a aparecer mucho más. Él lo trató de mandar a la Cámara de Casación. O sea, algo que manejaba el ministro Garabano, porque hay que ponerle nombre y apellido a las cosas. Garabano es parte de todo este entuerto, es parte principal de este entuerto. Ahora desaparecieron todos, pero Garabano es parte de esta utilización de la plata de los argentinos para perseguir a otros argentinos. Entonces Macri quiso sacar de la órbita de Garabano, porque ya no iba a haber más ministro Garabano, iba a haber otra ministra en ese lugar. Quiso sacar de la órbita de Garabano y mandar a la Cámara de Casación, donde seguramente tenía algunos amigos que puso él, el programa de testigos protegidos, para tener bajo 7 llaves el tema este de cómo habían trabajado sobre los arrepentidos, que la verdad que es asqueroso lo que hicieron estas personas, pero también estuvieron sometidos a un sistema tipo la Inquisición, porque vos te acordás, por ejemplo, a que Ferreira le dijo un fiscal, que todavía es fiscal, le dijo, si no entregás a los mugrientos, vas a seguir preso, hablando de los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, ¿no? Así funciona, por eso digo que es un sistema de administración de leyes que algunos pretenden llamar justicia, pero en realidad es un sistema de persecución, que cuando hay un presidente como Macri, que digamos un poco, ¿se acuerdan que se hablaba en los diarios que había una mesa judicial que operaba? Ni esa vergüenza tuvieron. Había personas que se dicen honorables que eran la mesa judicial de Macri, que operaban sobre jueces y fiscales para decirle a quién tenían que meter preso y cómo tenían que hacerlo. Ni ese cuidado tuvieron. Y esto que te digo de que querían sacar el programa de testigos protegidos del ministro Garabano y pasarlo a casación, también salía en los diarios todos los días. O sea que los tipos a la luz del día mostraban que estaban haciendo trampa con un tema tan jorobado como la libertad de las personas. Vamos a aclarar que esto que contaba recién tiene que ver con una denuncia que hizo Gerardo Ferreira, el dueño de la empresa Electroingeniería, quien dijo en el marco de una causa judicial que el fiscal Carlos Stornelli le había pedido que se arrepintiera involucrando en la causa Cuadernos a los mugrientos y llamó de esa forma al matrimonio entre Néstor y Cristina Kirchner. Esa denuncia de Gerardo Ferreira fue cerrada en la justicia, no fue tomada en cuenta. Ahora, independientemente de todas estas situaciones y irregularidades a granel que está denunciando, el otro día hablábamos con Julio De Vido respecto de un razonamiento que hace cierta parte del Poder Judicial, que dice, es cierto, hubo irregularidades, pero los hechos ocurrieron.
los hechos por los que está condenado, por ejemplo, Amado Vudú en la causa Chicone, efectivamente ocurrieron. ¿Ocurrieron esos hechos? ¿Y por qué le tuvieron que pagar a un testigo? Bueno, probablemente, hechos, probablemente porque por la vía natural de la investigación jamás habrían llegado a una condena. Bueno, ¿por qué? Porque no había hechos. Ajá. Cuando uno tiene que hacer una sentencia de 900 hojas con un testigo trucho, habiendo partido la causa en dos, como se hizo en la instrucción, y avanzando de esa forma, es porque no tenés elementos para llegar a una condena. Y no tienen elementos para llegar a una condena, porque es mentira. Porque te voy a decir, acá hay un esquema que se repite en todos los casos, que es denuncia de alguien de la CIDE. Después eso se convertía en un trabajo en los medios hegemónicos de personas que hacen supuestas investigaciones periodísticas que sensibilizaban a la opinión pública. Y después había una farsa de justicia, una farsa de juicio en tribunales para convalidar la sentencia mediática que ya había sido ejecutada. Y esto se repite en todas y cada una de las causas. Y no es un tema que está sucediendo solamente en la Argentina, está sucediendo no solo en países sudamericanos, como el caso de Brasil, como lo que vemos en Bolivia, como lo que vemos en otros países, sino que cuando uno habla con líderes de otros países, como hasta en países como en Francia, uno ve que le han armado causas a dirigentes como Mélenchon o a otros dirigentes, que se utiliza la herramienta esta del lawfare para imponer mediáticamente agendas, denostar a algunas personas y darle impunidad a otras, porque si uno mira lo que está pasando con los funcionarios de Macri, con Macri, mirá, nosotros el primer día, todos teníamos prohibición de salir del país, el 11 de diciembre del 2015. Uno mira, cagándose de risa del pueblo argentino, a uno haciendo surf en Australia, otro esquiando en los Alpes suizos o franceses, a Macri con un cargo de impunidad que le da la FIFA. Entonces está claro que acá no es que hay una justicia que se equivoca porque se equivoca siempre para el mismo lado. Y vamos a ver cosas en la Argentina, mirá, cuando se destape el tema de peajes va a ser una cosa de alquilar balcones, el nivel de corrupción que ha tenido un gobierno que está basado en la corrupción como el gobierno de Mauricio Macri. Y disculpame una cosa, porque hay un hecho que de tan vergonzoso ya casi es ridículo. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un funcionario de Macri que nos decía que los pobres no podían tener teléfono o comprar zapatillas? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Presidente de un banco. Exactamente. Presidente de un banco estatal. Javier González Fraga. Se llamaba, por eso, yo lo quiero decir con todos los nombres. Javier González Fraga. Le dijo a los argentinos que no podían comprarse zapatillas. Y al mismo tiempo agarraba esa plata con lo que los argentinos no se podían comprar zapatillas y le dio 18.000 millones de pesos a una empresa que se llama Vicentín, con dueños, con nombres, con apellidos. Entonces, la plata estaba. González Fraga decidió a quién se la daba y a quién no. Y además se la dio a alguien que ni siquiera tenía pensado devolverla. Entonces, eso es corrupción. Eso es mal desempeño de un funcionario público. Este señor González Fraga, que tuvo el tupé de decirle a los argentinos en la cara que los pobres no tenían derecho a tener vacaciones, le dio 18.000 millones de pesos a Vicentín. Yo quiero hacer un punto en esto. Estamos recogiendo muchos mensajes en las redes sociales. Algunos que plantean, ¿y entonces qué? ¿Vudú es una carmelita descalza? No estamos haciendo una defensa de tu gestión, ni como ministro, ni como vicepresidente. Hace muy mal. No, bueno, es que en realidad lo que estamos planteando es que hay irregularidades manifiestas y evidentes en los procesos judiciales que a vos te colocaron en este lugar. Ahora, lo cierto también, más allá del debate que se ha planteado, Amado, en torno a si tu condición y la de otros, al menos 70 compañeros y compañeras que formaron parte del gobierno anterior, ya sea como funcionarios, ya sea como activistas sociales, son presos políticos o detenidos arbitrarios. Más allá de esta cuestión, es evidente que hay que encontrarle una solución, porque lo que se está sustanciando con ustedes, a todas luces, es una injusticia, es una irregularidad en un procedimiento judicial. ¿Cuál ves que es esa, o que puede ser esa solución o ese camino de salida? Teniendo en cuenta que muchos, por ejemplo, hablaban de un indulto, algo que parece raro, porque en realidad no hay condena firme para que un presidente pueda tomar esa determinación.
¿Vos aceptarías, por ejemplo, algo de ese tipo? Yo de ninguna manera le pediría al presidente que indulte a nadie, a nadie. Yo lo que le pediría a la política argentina es que hay que revisar las causas, hay que suspender esta arbitrariedad y revisar las causas y poder hacer juicios, parece una ridiculez, es el antioximorón. Hay que hacer juicios justos, juicios donde se cumpla la legalidad de las cosas, y me parece que este es el único camino para encontrar la verdad, porque acá, viste, siempre con este tipo de... nadie dice que es ser una carmelita descalza, y entrar en esa discusión es entrar en una cosa absurda, es como cuando se habla de poner las manos en el fuego por alguien. Yo no veo a los 40 millones de argentinos caminando por encima del fuego. Lo que hay que ir es a la verdad y no tapar la verdad con este tipo de argumentos. Acá, vos fijate que el día que me detuvieron la primera vez, que me detuvieron por una causa que inventaron ese mismo día, no, ni siquiera por la causa Chicone, me sacaron fotos como si yo era un trofeo de guerra. Y yo no iba a bajar la frente de ninguna manera, pero la verdad es que siempre que hay una detención, la policía se cuida de tapar la cabeza, la cara del que es detenido cuando lo suben al patrullero, cuando ya tiene las esposas. Quiere decir que acá se usó un procedimiento contrario porque había una intencionalidad política. Había una intencionalidad política de cosas que yo estoy muy orgulloso, que es de haber participado de un gobierno que restableció la soberanía en la Argentina, que generó millones de puestos de trabajo, que generó millones de jubilaciones, que hizo que el sistema jubilatorio fuera mejorando todos los meses, que nos permitió discutir frente al mundo de igual a igual, no con el FMI, sino con el resto de los países, que Argentina iba a tener una política independiente, como está haciendo... Bueno, hablemos un poco de política, porque mis compañeros tienen muchas ganas también de preguntarte un poco sobre cómo estás viendo el país, porque vos estás detenido hace un año allí, seguramente algo más vamos a referir a tu condición de detenido, pero ¿cómo estás viendo a la Argentina en este momento? Mira, yo creo que es un momento muy bueno para la Argentina, donde se encamina a tener grandes cambios, porque uno cuando ve cómo se discute el tema del Fondo Monetario Internacional, lo que ha dicho Cristina Fernández de Kirchner respecto a esto, lo que ha reafirmado el presidente Alberto Fernández respecto a este tema, que nos toman el pelo porque nos quieren aplicar un reglamento que ellos mismos corrompen, porque los artículos, el fondo le prestó plata a la Argentina, esa plata el gobierno de Macri lo usó para fugarla entre sus amigos, y eso ya está aprobado, porque es plata que ni un peso quedó adentro de la Argentina. Entonces, cuando uno ve que el gobierno se planta y dice necesitamos una quita, es un gobierno que está defendiendo al conjunto de los argentinos. Después las negociaciones son difíciles, son arduas, a mí me ha tocado llevar adelante ese tipo de trabajo sobre la deuda, sobre los canjes de deuda, es muy difícil, y yo celebro que se esté haciendo con tanta seriedad, más allá de que nuestro espacio es un frente muy amplio donde seguramente hay algunas diferencias de criterio, pero el rumbo me parece que es el rumbo de trabajar porque haya mejora de ingresos en las argentinas y los argentinos, que vuelva a haber una incipiente actividad industrial y comercial que permita que se generen puestos de trabajo y que esto haga la felicidad al pueblo, porque en definitiva el pueblo elige a los gobiernos no para que le vivan haciendo un ajuste atrás de otro, sino para, como creo que se está intentando hoy, que es cambiar la política de ajuste por una política que le permita a la Argentina ser un país soberano. Ahora, obviamente, con el nivel de desastre que hizo Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años, pues acá nos olvidamos rápido de las cosas, ¿no? El sobrador del presidente sobró a los 40 millones de argentinos diciéndole que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años, y lo único que hizo fue destruir la Argentina y destruir la capacidad de generar puestos de trabajo con unos cuentos de las inversiones y demás, mientras su hermanito se metía en un blanqueo para toda la plata que se habían ocultado y o robado, poder blanquearla. En una ley que cuando se votó en el Congreso, los de su propio espacio político explicaron que los parientes no podían entrar, y él la cambió por decreto para que su familia se viera favorecida. Entonces yo lo que veo es que hoy hay un manto de impunidad sobre Mauricio Macri, hay un manto de impunidad sobre los funcionarios que están haciendo surf o esquiando, burlándose una vez más del pueblo argentino.
Vudú, con respecto al gobierno anterior, digo, también dejó una pobreza impresionante. Digo, no solo fue la crisis económica, sino también la crisis social que dejó Mauricio Macri. ¿Crees que en algún momento la justicia lo va a terminar acorralando? ¿Lo ves a Macri en algún momento preso por todos sus negociados, por todo lo que hizo de las irregularidades de su gestión? Mirá, a mí me gustaría, como siempre, que se supiera la verdad, que sea sometido a una justicia que sea justicia y que se podría ver lo que es obvio, lo que hicieron con los peajes, lo que hicieron con las tarifas en las cuales son parte de las empresas a través de supuestos testaferros o de familiares, que se vea cómo fue destruyendo toda la economía argentina con la deuda, con ese endeudamiento que alguna vez hay que revisar. Yo no digo que Argentina tenga que no negociar su situación hacia afuera, lo tiene que hacer porque Argentina es un país con continuidad jurídica, pero hacia adentro tenemos que revisar qué hizo Macri con esos decenas de millones de dólares que tomó y que no ves ni uno en obra pública o en la vida de las argentinas y argentinos. Me parece que es indispensable que esto suceda para que el pueblo argentino pueda saber a dónde fue los millones de deuda, porque hoy la Argentina, mirá, Macri dijo que a él había que juzgarlo por la inflación y la pobreza. Sí. ¿Se acuerdan del cuento de la pobreza cero? Sí. Y que la inflación era algo muy fácil, que él lo resolvía. Un sobrador, un verdadero sobrador que estaba sobrando a 40 millones de personas. Y en esa tarea que llevó adelante, no solo destruyó la vida de los argentinos, sino que hipotecó el futuro de los argentinos. Porque hoy no empezamos de cero. El gobierno de Alberto Fernández, ojalá empezara de cero. Empieza de -10 o de -100, porque tiene que arrancar por ver cómo va a solucionar esta situación del endeudamiento que generó Mauricio Macri. Entonces son cosas que me parece que es muy importante que se sepan, para que se sepa la verdad, para que se sepa qué es lo que pasó durante estos 4 años, cómo es posible que un país que crecía, que tenía dificultades, por supuesto, pero cuando terminó el gobierno en el año 2015, era un país que no tenía la carga de la deuda que tenía hoy, Sí, era Amado. un país que las jubilaciones iban mejorando siempre un poquito, aunque no estaba perfecto, que se habían generado millones de puestos de trabajo. Entonces nos tenemos que agarrar la cabeza como un tipo. Sí, Amado, a propósito, perdón que te interrumpa, a propósito de las jubilaciones y del anuncio que se hizo el viernes, me quiero igual ir un poquito más atrás, porque hace 2 semanas la Corte Suprema resolvió que las privadas de su libertad debían percibir las asignaciones familiares, la UH, aquellas que tengan sus hijos e incluso que convivan con ellas los menores de 4 años. Y eso suscitó, por lo menos en las redes sociales, el tema de tu jubilación, que había sido, tu jubilación como ex vicepresidente, había sido denegada, cancelada. ¿En qué situación está el trámite? ¿Qué pasó con eso? Bueno, Laura Alonso decidió que yo no tenía honor para recibirla, una persona que no tenía que ni participar en esto y que no es el Tribunal de Honor de la República Argentina, porque por lo menos ella tiene también causas judiciales y ha sido muy trucho todo el episodio de Laura Alonso, porque acuérdense que los reyes de la República tuvieron que cambiar la normativa para meter con forceps a ese personaje en un cargo que nunca podía honrar y que hasta cuando en los medios hegemónicos le preguntaban no podía contestar y tenía que bajar la mirada y decir cosas como que ella no podía participar en las causas que estaba Macri porque eso iba a ser mal tomado. Imagínense el nivel de tomarle el pelo a la República Argentina y a todos sus habitantes que tuvo ese personaje. Entonces, bueno, a mí no me gusta poner mis temas personales, Sí. sino que a mí me gusta ver las cosas en términos conceptuales, porque cuando miramos la política desde el ombligo de cada uno, le va mal a los 40 millones. Vudú, ¿usted cree que está preso porque el establishment lo quería preso por haber estatizado la SFJP? ¿Usted tiene alguna duda? Yo, la verdad que, fíjese, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y más de 300 funcionarios estamos bañados en causas judiciales, todas de un mismo tenor. Yo le quiero recalcar esto porque no es solo los que somos más conocidos. Hay 300 funcionarias y funcionarios
aproximadamente de los gobiernos que se ocuparon de los argentinos, de su trabajo, de su jubilación, que hoy están en una situación de incertidumbre. Y muchos de ellos ni siquiera son conocidos para poder defenderse públicamente. Y les han arruinado su vida, la de sus familias, por una persecución judicial que viene siendo llevada adelante desde la época en que nosotros estábamos en el gobierno. Así que yo no tengo ninguna duda que se ha utilizado parte del Poder Judicial para una persecución que hoy tiene nombre, que se llama Lofer. A mí no me gusta, me gustaría que tenga un nombre en español, pero bueno, mundialmente es conocida así que, y así la nombra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y así la describió Rafael Bielsa en un gran libro, y así la refirió también el presidente Alberto Fernández en su discurso inaugural. Te quiero preguntar algo relacionado con una actividad de la semana pasada, porque hablábamos con Julio De Vido, Néstor Espósito le hacía una entrevista la semana pasada, y el miércoles hubo una reunión en la casa de De Vido de muchos dirigentes del espacio del peronismo, a la que vos adheriste a través de una comunicación telefónica, tengo entendido. En esa reunión se habló de pedir una reforma constitucional. ¿Qué significa esto? Si es que adherís a esta idea que De Vido explicó la semana pasada. Sí, son ideas que, viste, siempre suscitan mucho debate, porque el sistema establecido dice que una mayoría transitoria no puede reformar algo que es una institución de la República. Y acá, bueno, yo como estoy preso, tengo más espacio para poder hablar de cosas que quizás es más difícil hablar, sobre todo cuando las mujeres y los varones tienen responsabilidades institucionales. La verdad es que toda mayoría es circunstancial. La que hizo la Constitución también. Es una tomada de pelo decir que las constituciones no las pueden reformar mayorías circunstanciales. Toda mayoría es por definición circunstancial, y muchas veces, te diría que en casi todos los casos, las constituciones han sido impuestas a fuego y sangre en procesos de guerras en los países. Entonces yo creo que nosotros no podemos obturar el debate sobre estos temas, por lo menos en los espacios políticos. Yo no digo que esto sea un tema central en la agenda pública, pero sí me parece muy importante que en los espacios políticos estas cosas se puedan discutir. Y leía un texto de Perry Anderson sobre Brasil, sobre los últimos 40 años de Brasil, y hubo una frase que me impactó mucho. Perry Anderson decía ahí que las constituciones copiadas de Estados Unidos para los países latinoamericanos han hecho más daño que la Coca-Cola y los Marines. Entonces yo creo que por lo menos no tenemos que obturar los debates, por lo menos tenemos que permitirnos discutir los temas, sobre todo cuando Argentina lleva 200 años tratando de ser una patria libre, justa y soberana, y ha tenido tantas dificultades para ello. Y yo, sinceramente, cuando dicen que la culpa de esto es el peronismo, me parece también tomarle el pelo al pueblo argentino. Me parece que el problema para el desarrollo argentino, lejos de ser el peronismo, han sido las interrupciones constitucionales. Y esto no ha sido el peronismo el culpable de eso, ¿no? Está claro que los golpes de Estado han sido contra el peronismo. Entonces, cuando se quiere estigmatizar, cuando se quiere generar el cuco, el pueblo tiene claro esto también y sabe que los días más felices han sido y son peronistas. Amado. Sí, los fines de semana, digo, tenés visitas un poco más recurrentes, como se extiende por fuera de tu núcleo familiar, ¿no? Y recién hablabas de debate político, digo, ¿cuál fue el tema, si se puede saber, de que más se habló quizá este fin de semana cuando se abre esta mesa de debate político con tus visitas, teniendo en cuenta las noticias de la última semana? Sí. Vos sabés que una cosa muy embromada para el preso, la presa, sí, es lo que significa estar aislado. Para un ser humano no hay nada más importante que la pertenencia colectiva a alguna cuestión, que en algunos casos son la familia, en otros casos es un deporte, o en nuestro caso es la pertenencia a un espacio político. Y nosotros siempre hemos tenido un gran acompañamiento desde los primeros días en que fuimos detenidos, en el auge del macrismo, ahí cuando decían que se venía a la derecha moderna, que venía a quedarse. Hemos tenido un acompañamiento muy importante, que yo he sido siempre muy cuidadoso porque cada uno se expone hasta el lugar que quiere. Entonces, las personas que hacen
el esfuerzo de venir a vernos, que es un esfuerzo muy grande. Hay muchas que inclusive sufren gran impresión por pasar todos los controles carcelarios hasta llegar a los lugares de visita que realmente a veces son como de otro siglo, son vejatorios. Hemos sido muy cuidadosos de todas y cada una de esas personas. ¿Amado? Sí, pero sí. ¿Cuál fue el momento más duro que te tocó vivir en la cárcel? Y es difícil porque, mirá, un momento muy embromado es la soledad de lo que los presos llamamos el engome, que es cuando te encierran en tu celda de 3x2 y sabes que vas a estar 8 horas encerrado sin poder hablar con nadie ni compartir nada. ¿Y te tocó vivir eso? Nosotros en la cárcel de máxima seguridad es obligatorio eso. Es todos y cada uno de los días. Vivís engomado, digamos, estás ahí adentro. Sí, de 12 de la noche a 8 de la mañana y de 7 a 8 y media. ¿Y qué pensás en ese momento? Y vas pensando en distintas cosas, que van desde tu familia hasta pensar la política hacia adelante, hacia las ganas de seguir transformando este país, como pasó durante los 12 años, del lugar que sea, porque un gran aprendizaje acá también es terminar de entender que política se hace desde cualquier lado que uno decida hacerlo. No hace falta un cargo, no hace falta una gran presencia mediática, lo que hace falta son convicciones, estudiar, tener la posibilidad de discutir con compañeras y compañeros qué es lo que está sucediendo en la Argentina, y me parece que esa también es parte de un gran aprendizaje hacia adelante. Y la verdad que cuando uno tiene el corazón limpio y la cabeza tranquila, todo se puede llevar. Yo siempre digo que nosotros nos han encerrado, pero no van a poder meternos presos. Vuelvo sobre el origen de la causa por la que hoy está preso. Cuando arrancó aquella historia, en aquella Semana Santa tan recordada, usted hubo una expresión respecto del entonces Procurador General de la Nación, Eduardo Rigui. A partir de esa situación, y sobre todo por la cercanía que tiene el actual presidente con Rigui, a quien incluso mencionó específicamente y lo evocó en el discurso en el que asumió en el Congreso, ¿puede que esa situación le juegue en contra al momento de revisar políticamente la situación por la cual está detenido? Yo de ninguna manera subestimaría al presidente de los argentinos, que además yo lo siento mi presidente. Me parece que alguien que tiene tamaña responsabilidad tiene un equilibrio y tiene una posibilidad de merituar todas las cosas en su justa medida, porque todos tenemos gente que nos ha iluminado en la vida y eso es muy lindo poder expresarlo, es muy válido. Yo creo que habla muy bien del presidente que sea capaz de expresar ese tipo de cosas. Lo que también creo es que él tiene una importancia institucional que la sabe él mejor que nadie y no va a ser de ninguna manera nublado por otro tipo de situaciones. Ahora, una última cosa vinculado con esto. Digo, estamos hablando de lawfare y lawfare tiene básicamente un contenido judicial. Hay una discusión respecto de si usted, Delía, Milagro Sala, Devido, son o no presos políticos. Si estamos hablando de presos políticos, la solución, ¿la tiene que dar el Poder Judicial o la tiene que dar la política? Mire, me lleva un debate tremendo, que es que yo veo que el Poder Judicial siempre actúa en forma política. Ajá. Entonces, y lo vemos en los diarios todos los días, ¿no? Aún en los diarios, digamos, que trabajan para el Poder Concentrado, o que son parte del Poder Concentrado. Entonces, yo creo que cuando decimos que esto necesita una solución política, muchos lo entendemos con claridad. De cara a la población menos politizada, creo que es bajarle también el precio a la discusión. Acá lo que hay que decir es que hay testigos truchos, hay peritos truchos, hay jueces que han sido truchos, hay fiscales que han sido truchos o son. Fíjese, hay un fiscal que se ofendía cuando alguien no hacía lo que decía la justicia, pero él no hizo lo que decía la justicia. Entonces, me parece que hay una doble vara, hay un doble discurso, y cuando hay doble vara y doble discurso es porque se quiere esconder algo. Y cuando se quiere esconder algo es porque son cosas inconfesables. Entonces, el lawfare es la utilización de un poder del Estado para hacer cosas inconfesables, como perseguir gente por lo que piensa o por lo que hace. Y eso es el lawfare.
Amado, es perseguir un espacio político. sí, Amado, antes de despedirte, arrancamos la nota y lo primero que hablábamos o mencionabas es: en Argentina no hay justicia. Ahora, ¿qué esperas para la justicia, por lo menos este año? Y espero que, qué sé yo, la verdad que me haces una pregunta que te la querría contestar pensando un poco. Yo que espero que se puedan suspender todo lo que tenga que ver con el lawfare y que se puedan revisar las causas que han sido condenadas con lawfare. Yo veo que la vicepresidenta de la Nación está sometida en juicios donde las pericias son falaces, donde lo que sigue la elevación a juicio oral son lo que se ponía en los medios de comunicación concentrados. Entonces digo, estos no son juicios, esto a donde está asistiendo la vicepresidenta de la Nación son lugares que, como bien ella dijo, van a tener que darle explicaciones a la historia, pero a la vez también que las condenas ya están escritas. Entonces lo que uno espera es que eso se detenga, que por lo menos se le ponga un poco de coto a esta locura que ha habido. Acá agujerearon la Patagonia buscando plata fiscales de la Argentina. Sí, sí, el topo marihuana le llaman. Bueno, Amado, te agradecemos. Que hay que cambiar. Sí, sí, claramente. Te agradecemos muchísimo este contacto con Crónica HD, con nuestro programa, y por supuesto no descartamos la posibilidad de, solicitando los permisos correspondientes, poder hacerte esta entrevista allí con una cámara junto al equipo de Solo Periodismo. Si me permitís, además de agradecerle mucho a todas las compañeras y compañeros que vienen, yo te diría casi todos los días, que podemos tener con ellos charlas, contacto, al APDH, a la Liga de los Derechos Humanos, que son los organismos que coordinan, no me quiero olvidar de nadie, pero coordinan esas visitas, y obviamente a nuestras familias, muy especialmente de todos y cada uno de los presos, y a las familias de todas las personas que están detenidas en la República Argentina. Un abrazo, Amado, gracias. Mucha fuerza. Amado.